Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Muy bien. A ver, son ustedes 28 personas. Ujú. Ya. Muy bien. Mi nombre es David Mesa. Voy a ser su profesor de Psicología y Filosofía en el semestral, que consta de aprox, según lo que me dijeron, 20 clases. El temario está dividido en dos partes. La primera parte es de psicología y en estas últimas, y en las dos últimas clases de la parte del periodo de psicología, vamos a desarrollar un repaso y un segundo repaso, ¿no? Porque psicología no es tan complejo. Sin embargo, sí es bastante la cantidad de información. Entonces, para que se reactualicen antes de ingresar a lo que sería filosofía, pues para eso existen esos dos repasos programados dentro del temario. Eso también hace que las clases sean pues eh, más centradas en el examen de admisión. Hay algunas informaciones que he sacado, ¿no? Y, y bueno, y nada más. Ya, soy psicólogo de profesión, soy psicoterapeuta, entonces ese es mi ámbito de trabajo general, aparte de dar clases para ustedes. Las reglas son reglas básicas de lo que es una clase, o sea, prestar atención, no fastidiar, eh, y el hecho de que ustedes se mantengan atentos ya dependerá de ustedes, ¿de acuerdo? Mi labor aquí es la de lograr que ustedes logren alcanzar el conocimiento necesario para que puedan marcar las respuestas en el examen de admisión. Se ha logrado antes, entonces es posible que también se pueda lograr ahora. Eh, y nada más, pues depende plenamente de ustedes. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. No es necesario que esperen a que acabe la clase recién para empezar a hacer preguntas. Si yo estoy hablando y no quieren interrumpir, las preguntas las pueden dejar por el chat, ¿no? Por la mensajería. Y la pueden enviar directamente a mí si es que no quieren que se lea su nombre, ¿ya? No hay ese problema. Una vez que yo haga una pausa, pues igual me voy a dar cuenta que está ahí la pregunta, la leeré y la responderé, ¿ya? Si está en privado, obviamente no voy a decir sus nombres. Arreglaré por ahí si es alguna pregunta tipo muy personal, para que no suene tan personal. Y nada más, en esencia así vamos a llevar el curso del día de hoy. Entonces, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer bases biológicas de las conductas y bases sociales de las conductas, dos áreas importantes dentro de lo que sería el desarrollo de la conducta de las personas o la personalidad. Bien. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Algunos de acá ya me conocen porque
A veces los chicos se vuelven a matricular, o todos son nuevecitos. Así, siempre hay gente que se vuelve a matricular. Está bien. Ujú. Ya. No hay muchos entonces, no hay muchos que son... Ah, sí, sí hay, ya. Está bien, entonces ya saben cómo es, pues, los que ya han estado acá, la información es la misma, ya. No se vayan a defraudar por eso. O sea, si esperan ver algo distinto, no lo van a ver, ya, porque es la misma información que se repite para el examen de admisión. Entonces, así es. Esto mismo va a pasar en cualquier otra academia, por si acaso. La información se repite y se repite y se repite, salvo que el examen diga nos vamos a actualizar, pero eso no pasa, o no pasa de manera muy común. Entonces, hasta que eso no pase, la información sigue siendo la misma. Y ya, pues no, los ejemplos no varían tanto, no ha pasado tanto tiempo. Así que más que todo para los que ya han llevado clase conmigo, pues será una especie de repaso de todo completamente, pues, ¿no? Y eso es bueno en sí, les sirve para afianzar más conocimientos. O sea, ya después de esto no hay excusa para que no sepan, pues, ¿no? Algo de psicología y filosofía. Bien, en filosofía, pues la segunda parte no está tan, o sea, no está separada, no está dividida, o sea, no hay días de repaso en filosofía porque simplemente es la teoría, teoría y teoría y teoría, y nada más. Y listo, 20 clases no es mucho, pero es suficiente como para poder lograr nuestras metas, pues, ¿no? Esperemos que todos puedan ingresar. Eso no suele pasar, pero esperemos que pase, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar con las bases biológicas de la conducta. Es importante, ya, me olvidaba de eso. Es la invitación a hacerles, a que hagan ustedes preguntas. Ya lo que pasa es que, a ver, si ustedes no hacen preguntas muchas veces, porque, bueno, si no tienen la clase, obviamente no va a haber preguntas, pero si no quieren hacer preguntas porque, no sé, piensan que la pregunta es tonta, entonces no me dan mucha motivación a mí para recordarme cosas. La mayoría de cosas que me acuerdo, la mayoría de ejemplos que me salen a partir de las preguntas que ustedes hacen, ¿no? Como que, profesor, ¿y qué significa esto? Y yo, eso me hace acordar tal cosa, ya, así. Si no, solamente me sigo a la regla y ya, pues, ¿no? Hay que hacer dinámica la situación en la que nos encontramos, ¿no? No es un formato educativo normal, eh, pero no quiere decir que no pueda haber una interacción. Entonces, hay que lograr que sea más dinámico entre todos, ¿no? No solamente de parte mía. Bien, base biológica de la conducta, entonces había dicho yo que es importante ya que todo tipo de conducta, toda construcción de la personalidad tiene una base fisiológica, o sea, algo interno que sucede en la persona y que proviene de dos sistemas fundamentales, el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿De acuerdo? Nos sirve entender esto porque en muchas ocasiones se entiende, o sea, en muchas explicaciones que se dan del por qué las personas hacen lo que hacen, generalmente esa es una interpretación del contexto del que viene, la familia con la que estuvo, los problemas que pudieron haber pasado y uno que otro traumita. Pero muchas veces no se explica de manera biológica esto, siendo que también es importante. Las emociones llegan al punto en el cual llegan a afectar a la persona a nivel somático. La somatización es la transformación de un problema emocional a un problema biológico. Y pues para mala suerte de algunos, los problemas y los traumas emocionales suelen ser tan fuertes que llegan a tener consecuencias biológicas también. Dicho de otro modo, una persona con depresión puede llegar a presentar problemas gástricos, puede llegar a presentar problemas respiratorios, puede llegar a presentar problemas neuronales. Y es por eso que la psicología trabaja fuertemente en alianza con la psiquiatría, en hospitales generalmente, aun cuando hay enfoques que no utilizan o no suelen trabajar a la par con ellos, pero por legalidad sí se suele hacer, pues, ¿no? Por eso que van muy de la mano. El trabajo del psicólogo y el trabajo del médico es un trabajo en general conjunto para que las personas se alivien de estos temas. De ese modo también sucede que hay muchas enfermedades de base biológica sí, que al final terminan presentando algún tipo
de consecuencia emocional, ¿no? Alzheimer, esquizofrenia, diabetes. Hay muchas enfermedades que también llegan a tener ese proceso. De hecho, y esto lo comentaba Juan Watanabe, que es un psicólogo que estuvo a cargo de la vía panamericana, creo que le llaman así, esta que está en Vía El Salvador, donde se hicieron los panamericanos, donde se quedaba la gente de los panamericanos, que llegada la pandemia lo convirtieron todo en consultorios nada más para atender a la gente enferma, ¿no? A la gente que tenía COVID. Y este psicólogo escribía parte de lo que había observado. También en él, porque él se enfermó ya en la última parte ya cuando había terminado de trabajar, justamente. Y dentro de los efectos secundarios, dentro de las secuelas que él observa en los pacientes que ya se aliviaron de la enfermedad, es irritabilidad y tendencia hacia la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte emocional pues termina siendo una parte afectada dentro de lo que es una enfermedad que no tiene nada que ver con un origen psicológico, pues, ¿no? Y más que eso ya tienes los artículos y las investigaciones que se han realizado en base al sistema eh, psiconeuroinmunológico, ¿no? Entonces, hay mucha relación ya actualmente en la psicología. Hace un tiempo leía un artículo de la relación que existe entre la depresión y la TBC, y el TBC, perdón, la tuberculosis. Entonces, cosas que también, al menos yo he visto en pacientes cuando estaba en hospital. Entonces, hay mucha información sobre esas cosas, ¿no? Por eso vale la pena conocer esto. Listo. Los objetivos que persiguen el día de hoy en base a este tema. Primero, reconocer las funciones básicas por estructura neurológica, es decir, reconocer la estructura del sistema nervioso. Deducir los distintos problemas ocasionados por un mal funcionamiento biológico, es decir, que hagan lo que hacen los médicos, pero no a nivel médico, pues, ¿no? O sea, acabando este curso, ustedes no quiere decir que van a empezar a diagnosticar, pero se van a dar una idea general de por qué podrían ocurrir algunas cosas. Conocer la estructura general del sistema nervioso, relacionar las estructuras biológicas en un funcionamiento biopsicológico y aprender los términos adecuados para nombrar las características biopsicológicas funcionales. O sea, mejorar el lenguaje psicológico que van a tener, pues, ¿no? Aprender a hablar de manera un poco más correcta a nivel de cultura psicológica. Bien, el enfoque encargado del estudio de esto va a ser la biopsicología. La biopsicología es una rama de la psicología que estudia la relación del sistema biológico con la conducta humana, es decir, lo que, o sea, explica por qué haces lo que haces, pero desde una base psicológica. Por el propio estudio, este va a poner énfasis en el sistema nervioso y el endocrino, pero por razones académicas vamos a solamente ver el sistema nervioso. Aún así, lo que vamos a ver es una mínima parte de lo que yo asumo que tu profesor de biología te va a enseñar, ¿eh? Guarda fuerte relación con los trastornos neuronales que provocan cambios en la conducta y el estado de ánimo. Y es que, a ver, a nivel de psicología hay muchos trastornos que sí pueden provenir de mucho aspecto contextual, de mucho con el dinamismo que ha tenido la persona con sus padres, con la gente con la que se ha relacionado, pero también ah, hay algunos problemas que ya vienen así de fábrica, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en muchos aspectos la herencia juega un rol importante para contraer algún tipo de trastorno mental. O sea, es bastante elevado el rasgo que se hereda para que las personas pues llegan a tener algún tipo de problema. Y mm, es como un juego, pues no, es como al azar, porque al final uno no sabe qué es lo que está heredando de sus padres, pero basta que exista un trauma muy fuerte para que esto estalle, pues. Y por eso es que suceden muchos momentos críticos de explosión de psicosis en las personas, bueno, en algunas personas. Bien, entonces, ¿qué sistema vamos a ver? Habíamos dicho el sistema nervioso. Pues es un conjunto de estructuras biológicas encargadas de procesar información tanto externa como interna, porque se encarga de ver lo que está afuera y de responder hacia eso. Coordina los órganos internos y básicamente supervisa todo el trabajo. Pues la base principal del sistema nervioso va a ser una célula específica que es la neurona. Está especializada para llevar información, llevar y recibir.
porque las neuronas a lo largo de todo tu sistema nervioso se enteran de lo que sucede afuera, llevan la información a la corteza cerebral y a partir de esta es que emiten una respuesta. Esa respuesta puede salvar tu vida, así que por eso es que es tan importante que las neuronas hagan ese trabajo. Este trabajo lo realizan en base a tres tipos de neuronas, las aferentes, las eferentes y las integradoras. Las aferentes están encargadas de llevar la información de afuera hacia tu corteza cerebral, es lo que te dice que está pasando a tu alrededor. Y las eferentes son aquellas que responden en base a lo que tu corteza cerebral ha interpretado, y lo interpreta en base pues a tus procesos cognitivos, a tu experiencia, a lo que vas aprendiendo y a lo que se da. Las neuronas integradoras se encuentran ya en tu cerebro para poder realizar la conexión entre tus hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. De ahí que el mito de que tú funcionas con el 10% de tu cerebro, pues es eso, solo un mito, porque en realidad funcionamos con todo el potencial de nuestro cerebro, pero este potencial depende de qué tanto hayamos pues estimulado nuestro funcionamiento neurológico, es decir, de qué tanto hayas estudiado, pues, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el trabajo principal que realizan las neuronas entonces? A esta comunicación entre neurona y neurona se le va a denominar sinapsis, que es básicamente el soltar neurotransmisores de acuerdo a las vesículas sinápticas que se encuentran en la última parte de la neurona, y estas van a ser absorbidas por las dendritas, que es la parte de donde empieza la otra neurona. Como se dan cuenta en la imagen, si es que se está moviendo, ojalá que sí, va a depender de la conexión de internet de ustedes. Hay un espacio sináptico, que así se llama, en el cual estos neurotransmisores son soltados y luego son absorbidos por la siguiente neurona. Esto sucede rapidísimo y surge por una corriente eléctrica. Ya saben que hay electricidad o una especie de electricidad en nuestro cerebro y por eso funcionamos así. Bien, pues eso es lo que te avisa qué está pasando. Entonces, si te quemas o agarras algo muy caliente, esta información viaja rápidamente a tu corteza cerebral para decir, oye, te estás quemando, y luego la respuesta surge otra vez en base a esas conexiones de sinapsis para sacar la mano y que logres sobrevivir, ¿no? Así funciona nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿dónde se dan los primeros problemas? Una parte de los problemas psicológicos y fisiológicos se dan justamente por una mala absorción o un bloqueo que no permite que los neurotransmisores pasen como deberían pasar. Imagínate que esta es una tubería, entonces, ¿qué ocurre si es que no pasa algo lo suficiente eh, para que logre seguir su camino? Pues se obstruye. Y si se obstruye, todo funciona mal. El cerebro es sistemático, entonces si algo falla, por coincidencia no, por efecto, van a empezar a fallar otras cosas más. Entonces, para saber qué falla y cómo falla, hay que reconocer cuáles son los neurotransmisores, cuál es su función, y sabiendo cuál es su función, pues sabemos qué ocurrirá si es que estas no están trabajando bien. Así de simple es esto. Y aquí encontramos a los neurotransmisores. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Como se habrán dado cuenta, es importante que presten atención, ya, porque no me detengo de hablar. Entonces, con que te pierdas un ratito, como que ya fuiste. Eh, Presten atención, ya. Acostúmbrense a hacer eso. Creo que es su primera semana, ¿no? Entonces, eh, acostúmbrense así. Porque es semestral, pues semestral no es un anual que va lentamente, va un poco más a prisa. Y el intensivo va más a prisa todavía. Bien, los neurotransmisores más pedidos a nivel de admisión son acetilcolina, dopamina, serotonina, epinefrina, GABA y endorfina. Pareciera que estuviera hablando de hormonas, ¿no? Pero en realidad no, ¿ya? Son neurotransmisores. Son muy parecidos porque acuérdate que el sistema endocrino realiza casi un mismo trabajo que realiza el sistema nervioso. Busca el equilibrio, busca la regulación, busca cambiar conductas en la persona. Y el aspecto psicológico va muy de la mano por eso de esos dos sistemas. En este caso vamos a ver todo lo que sucede en el cerebro, pues tenemos la acetilcolina, en principio, encargada, según el cuadro que hice, de la atención, la memoria, los procesos cognitivos superiores.
Ya, y aquí va una primera diferencia. Los procesos cognitivos se dividen en dos. Esto no está aquí. Por eso es importante que ustedes tomen apuntes. Espero que estén haciéndolo. Los procesos cognitivos básicos, que son aquellos que todos los seres tienen, todos los seres animales, y los procesos cognitivos superiores, que son aquellos que solamente los seres humanos tienen. O sea, si hablamos de atención y memoria, estamos hablando de procesos cognitivos básicos, porque estos los compartimos también con los animales. Pero si hablamos del pensamiento y el razonamiento, estamos hablando de procesos cognitivos superiores, porque estos los animales pues no los tienen. Bien, una de las enfermedades más conocidas, hay que entender que hay un montón, pero una de las que es considerada para un examen de admisión respecto a la función, el funcionamiento de la acetilcolina es el Alzheimer. ¿Ya? Y tú dirás, pues no, pero el Alzheimer solo afecta a la memoria. Y no, ¿ya? El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de todo el sistema cognitivo. Es decir, la persona empieza primero, tienen afecciones en la memoria, que es lo más notorio, pero termina eh, afectándose en todo lo que es su pensamiento, razonamiento, y es por eso que algunos, no sé si ustedes habrán tenido algún pariente con Alzheimer, pues terminan teniendo pensamientos irracionales, fuera de la lógica, ¿no? Piensan que los van a atacar, se ponen agresivos y un montón de cosas más. Entonces, ese es el tema con el Alzheimer, pues, ¿no? Por eso es que se encuentra allí dentro de todo lo que es la función de la acetilcolina. Gracias a la acetilcolina, entonces, es la razón por la cual tú piensas, tú eres capaz de procesar información, tú eres capaz de entender a la clase. Bien. Lo segundo sería la dopamina. La dopamina, eh, la dopamina se encarga de, según lo que dice aquí, el placer también en interacción sexual, la voluntad, que es motivación, y la regulación del cuerpo. Debido a esto es que los trastornos más relacionados al funcionamiento de la dopamina van a ser la anorexia, la bulimia y la esquizofrenia. La esquizofrenia sobre todo cuando hay una alta descarga y absorción de dopamina. Ya eso sucede en las personas con esquizofrenia, por eso sus antipsicóticos suelen bajar la cantidad de dopamina en el cerebro de la persona para que éste pues decrezca sus alucinaciones y alguno de sus síntomas más positivos. O sea, y positivo no quiere decir bueno, sino sus síntomas más ligados a la psicopatía, a las crisis. Le suelen dar ese tipo de cosas. Otra enfermedad conocida dentro del trabajo de la dopamina es el Parkinson. El Parkinson es de estas personas que empiezan a perder control de su motricidad, empiezan como que a temblar. Esto sucede por lo contrario, ¿no? Es decir, si la esquizofrenia sucede porque hay una alta descarga y absorción de dopamina, el Parkinson sucede porque hay una baja absorción de este neurotransmisor. Bien, y listo. Por otro lado, tenemos también a la serotonina, que se encarga de los niveles emocionales en la persona. Es decir, si la persona tiene la serotonina más alta, pues se sentirá más alegre, tendrá un mejor estado de ánimo. Si la serotonina baja es porque tienes un estado de ánimo un poco más bajo. Pero ¿qué sucede si baja y se queda así? Pues esto ya no es normal y por eso la depresión está ligada a la serotonina. Bien, así va funcionando esto. También la serotonina no está aquí, pero faltaría ponerlo, se encarga de la regulación del sueño. Es lo que se encarga de que tú te duermas. Parte de su trabajo es hacer eso. Ahora, tenemos a la epinefrina también, que la epinefrina realiza un acto muy similar al de la adrenalina, que es un acelerador, entonces se encarga de que tu pensamiento surja bastante rápido, hay una estimulación, hay una aceleración y por eso también a veces en algunas personas puede producir distracción. Esto es personas que procesan todo demasiado rápido y se aceleran. ¿Pues has visto que hay personas así aceleradas? De repente algunos de ustedes son así. Y es porque tienen alta descarga de esto. Pero hasta eso es normal. En algunas personas esto ya es muy recurrente, al punto en el cual pues empiezan a tener problemas. Ahí estamos hablando de personas, por ejemplo, con trastorno de atención e hiperactividad, las cuales tienen una alta descarga de epinefrina y esto se reconoce neurológicamente, para lo cual sí necesitarían medicación. La GABA o gamma ácido aminobutírico se encarga de
controlar el trabajo de todos los neurotransmisores. Es decir, la GABA funciona como una especie de regulador para llamar la atención cuando algo malo esté pasando. Es un sistema de alerta, la GABA. Entonces, ¿qué ocurre si alguno de ellos trabaja mal? La GABA aparece y lo regula. Pero cuando la GABA no hace bien su trabajo, entonces nuestro sistema de alarma está mal calibrado. ¿Han visto que en los autos se pueden calibrar las alarmas? ¿Ya? Puedes hacer que de repente, si con que tú te pares cerca, suene, o necesites un golpe más fuerte para que suene. Bueno, la GABA funciona así. Y en este caso, cuando la GABA funciona mal, pues funciona al punto en el cual está demasiado sensible. Eso quiere decir que se activa con lo que sea. Y eso puede ocasionar la ansiedad, que es un sistema, un momento de alerta prolongado, el cual no desaparece con nada, pues si tiene al final muchos tipos de consecuencias fisiológicas, ¿no? Eh, Se les corta la respiración, la taquicardia que les aparece a ellos y esas cosas. Por otro lado, tenemos la endorfina, llamada como hormona de la felicidad. Esta presenta una acción inhibitoria hacia el dolor, es decir, ayuda a que no te duelan las cosas en el momento de excitación en el que te podrías encontrar. Digamos que te vas a hacer un trekking, entonces, a ver, ahorita que está bueno, las lomas de la Chaya, te vas a hacer un trekking ahí, te vas a caminar. Y caminas y caminas y caminas al punto en el cual no te das cuenta que te están empezando a doler las piernas por lo alegre que estás. Llegas a tu casa, pasa el día siguiente, descansas un rato y al levantarte te das cuenta que te está empezando a doler todo. Las endorfinas actúan justamente en ese momento junto a la epinefrina, cuando está bastante elevada, para que en ese momento el dolor no aparezca y genere mayor resistencia a lo que sea que estés haciendo. Asimismo, le encontramos también algún tipo de relación hacia la felicidad, que sería esa imagen de allí, en la cual pues este neurotransmisor genera algún tipo de condición de placer en las personas. Pero esta condición de placer y excitación se puede dar también en las personas que consumen drogas, y ahí viene justamente el problema, porque las personas que consumen drogas empiezan a generar endorfinas, lo cual podría parecer bonito, pero no es una cantidad normal, y al no ser normal y ser de parte externa y no de manera interna, natural en la persona, esta genera que cada vez su cuerpo les pida la misma cantidad, siendo que ahí es cuando se produce que quieren drogarse otra vez, pues, ¿no? Entonces está relacionada con las conductas adictivas. Hay un punto en el cual hay una media para poder llegar a esa cantidad de endorfina y que a veces se sobrepasa, pues, ¿no? A ver, ¿el café puede bloquear la transmisión de serotonina a la hora de dormir? Mm, No es que bloquea. Lo que pasa es que, a ver, ya, lo que pasa es que las personas no actuamos solamente por un neurotransmisor, actuamos por varios. Entonces, cuando sucede algo, muchos de estos empiezan a trabajar. Es como la imagen de arriba en la cual tienen el cerebrito ahí jugando con sus tubos de ensayo, llena un montón de cositas, ya eso. Entonces, la cafeína lo que hace es acelerarte. O sea, su reacción principal es trabajar con la epinefrina, acelerar. Entonces, al acelerar, ¿qué pasa? Empieza a ganarle al trabajo de la serotonina. Entonces, funciona como un contrapeso. Así funciona. ¿Y eso qué causa? Causa que si a ti se te ocurre tomar un montón de café, aun cuando tienes sueño, entonces eso va a ocasionar que te despiertes. Pero por contraste, luego de que este baja, porque el efecto va a pasar, entonces el sueño que pasa, sube. Se llama efecto rebote. Sucede incluso con medicaciones. Cuando se medican, a veces pasa eso. Si es que no, por eso es que el médico te da te medica con un tiempo específico, ¿no? Tómate esto por tanto tiempo y después ven, te dice, pues, ¿no? ¿Y por qué te dice ven? Porque luego va a ver si es que te está haciendo efecto, si tiene que cambiarte la medicación o cómo bajarte la medicación. ¿Ya? Por eso sucede eso. Por eso es lo importante de la medicina. Entonces, así funciona. Por eso ¿cómo se llaman estos? Los energizantes pueden también tener esa función de aumentar la cantidad de epinefrina. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre dopamina y endorfina? Ah, ya.
Lo que pasa es que, a ver, son dos cosas distintas. La dopamina que está, asumo que lo dices por el placer, ¿o por qué? ¿Sí? ¿Te refieres a la diferencia en cuanto al placer y el otro dice felicidad por eso? O... Ah, ya, ya está bien, por el placer. Habíamos mencionado, por ejemplo, que la dopamina está segregada dentro de las condiciones del placer y dentro de ese placer también se incluye el placer sexual. Hay otras clases de placer que vienen a través de eso y por eso ahí dice motivación. Ya, y eso depende mucho de lo que ustedes hayan pasado. Pero no sé si han pasado ese momento en el cual tienen que tomar una decisión en algo que es riesgoso, que puede ser muchas cosas, ¿sabes? Pero que puede ser riesgoso y a la vez les puede generar placer el hecho de que sea justamente riesgoso. En algunos lo pueden experimentar a partir de deportes extremos, por ejemplo. O también se experimenta la primera vez que van a tener algún tipo de contacto sexual con una persona nueva. Bien, entonces este tipo de circunstancias, de situaciones, generan alta segregación de dopamina. Justamente por eso son como el empuje de ya hazlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y te genera ese tipo de placer culposo y todo eso. Ya ahí está ligado el trabajo de la dopamina. Pero en el caso de la endorfina es distinta, porque la endorfina no es necesariamente situacional, tanto como eso. Entonces, la felicidad que comprende la endorfina es otro tipo de funcionamiento cerebral que no está ligado solo al placer, sino al bienestar. Y entre placer y bienestar hay una diferencia. Para ponerlo un poco más en cuadro, la dopamina es la que vas a segregar sobre todo, porque también vas a segregar endorfina, sobre todo cuando te enamoras. Perdón, la dopamina, sí, cuando te enamoras. Y la endorfina sucede luego cuando hay un vínculo con otra persona más arraigado que el enamoramiento. Entonces, entre placer y felicidad hay mucha diferencia, pues. Se puede confundir a veces. ¿Ya? Y de hecho, por eso algunos confunden el amor con el enamoramiento, pues, porque se siente casi igual, excepto que hay una gran diferencia a nivel biológico, incluso, que estamos viendo ya ahorita, pues. Ujú. Eso. Eh, A ver, me dicen por aquí, ¿la serotonina también tendría que ver con la bipolaridad? Sí, cuando la persona está en la polaridad depresiva. En la otra polaridad, porque es bipolar, porque tiene dos polos, actuaría más sobre todo la epinefrina y la dopamina, que es la parte maníaca de la bipolaridad. ¿Qué es lo que produce la anorexia y la bulimia? ¿El exceso de falta de dopamina? Ya. Mm, ya. A ver, poco más complicado eso, pero a ver, la anorexia y la bulimia suelen ser trastornos que no son puros, están muy ligados incluso a la depresión. Entre la dopamina y la serotonina hay un match de funcionamiento bien chévere, ¿ya? En el cual si uno sube, el otro también sube, si uno baja, el otro también baja. ¿Ya? Así funcionan generalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando estás más alegre? Pues tienes más placer, tienes más voluntad y otras cosas más, ¿no? ¿Qué pasa cuando la serotonina está baja? No tiene ganas de hacer nada, incluso sexualmente no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Por eso la dopamina también baja. Entonces, hay algo que nosotros hacemos como seres humanos, a lo cual encontramos placer, y se llama comer. ¿Han comido alguna vez por placer? ¿Han sentido eso? Yo he visto gente que baila cuando come. O sea, come y está así, bailando. Ya. Eh, Eso, el comer suele dar placer, entonces está muy involucrado a lo que es el placer, está muy involucrado a lo que es la voluntad. La anorexia, no es que tenga su causa en la dopamina, sino que parte de lo que le sucede a una persona con anorexia tiene que ver con también una baja cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque la anorexia no es una enfermedad biológica, es una enfermedad con efecto biológico. Por eso les explicaba que hay enfermedades psicológicas que terminan volviéndose somáticas, o sea, terminan teniendo efectos corporales, y hay enfermedades corporales, o sea, enfermedades
biológicas que terminan teniendo efectos psicológicos. El Alzheimer es de esos, por ejemplo, que empieza siendo biológico y termina afectando a nivel psicológico. La anorexia es al revés, es algo que empieza siendo psicológico, pero termina afectando a nivel biológico, y es por eso que tanto en la anorexia y la bulimia suelen ser bastante físicos y es complicado trabajarlo con las pacientes, porque su propio cuerpo ya está acostumbrado a actuar de esa manera. No tienen deseos de comer, ¿no? Es la propia, es eso, literalmente. No es que no quiera, es que ya no puede, porque biológicamente su cuerpo se lo está exigiendo. Igual que las personas adictas, pues, ¿no? Llegan a un punto en el cual si no lo consumen, su cuerpo sufre. Entonces, es así como funciona. Pero sí, está ligado a la baja cantidad de dopamina. Algunos comen por ansiedad, o sea, la GABA también tiene que ver. Sí, 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 sí. La GABA también tiene que ver, porque la mayoría de personas, a ver, la depresión y la ansiedad tienen síntomas muy parecidos. Y de hecho hay un trastorno que es trastorno mixto, el cual presenta síntomas tanto de depresión como de ansiedad. Ya, a ver, frente a lo que las personas hacen comiendo, hay muchas teorías. Las personas a veces con depresión comen mucho porque justamente intenta el cerebro tratar de solventarse de dopamina comiendo. El tema es que el cerebro hace lo que cree que debe hacer y no necesariamente funciona a nivel psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Come, lo alivia un poco, pero no hace ejercicio, entonces empieza a engordar, se empieza a sentir más culpable y otras cosas más. Y lo otro es que comen porquerías, pues, ¿no? En el caso de la ansiedad sucede lo mismo, pero la ansiedad es más conductual. ¿Por qué? Porque empieza a... Ya, esto es algo que sucede con muchas personas con ansiedad, ya. Empiezan a trabajar en muchas cosas. ¿Y eso es por qué? Porque como no saben qué hacer y siempre están en constante alerta, empiezan a ayudar a esa situación de alerta haciendo un montón de cosas. Pues llenan su agenda de todo. En la mañana tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego, y se tratan de mantener ocupados. Entonces, dentro de eso, los que no tienen nada que hacer, algo tienen que hacer. Y lo más dable o lo más cercano que es comer. Entonces van y empiezan a comer. Eso pasa. Algunos tienen más cerca el cigarro, pues, ¿no? Entonces empiezan a fumar. Y de hecho la nicotina, ¿no? Y otros componentes del cigarro tienen a decrecer también los niveles de ansiedad. O sea, funciona como droga. Que de hecho también baja la cantidad de dopamina, tranquiliza a la persona. Por eso una de las cosas que hacen, que suele pasar en las personas que que dejan de fumar, es también bajar de peso, perdón, subir de peso, ¿no? Empiezan a subir de peso porque sin darse cuenta, una de las acciones secundarias del cigarro es justamente bajar un poco la cantidad de hambre. No sé si alguno de ustedes habrá dejado de fumar, ¿no? Y habrá sentido que ocurrió eso los primeros días o las primeras semanas en cuanto dejó de fumar. Pero ya, esa es la actuación de la GABA. Entonces, las pastillas que te dan en psiquiatría afectan estos justamente para regularlos. Y a veces terminan dándote un cóctel de pastillas justo por los efectos secundarios, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, pues puedes trabajar aumentando la serotonina, pero la serotonina con el antidepresivo, o sea, el antidepresivo no te pone feliz. El antidepresivo solamente sube al punto en el cual no te dan ganas de llevar a una conducta suicida. Entonces, por lo tanto, te mantiene zombie, pues, ¿no? Pero eso amerita que la acetilcolina no está subida, entonces empieza a bajar más bien por efecto secundario, entonces la persona empieza a pensar más lento, ¿no? Y cosas así. Entonces, a las personas cuando les dan sus pastillas psiquiátricas se asustan porque empiezan a ten en cuenta que es una pastilla psiquiátrica, pues, o sea, afecta el sistema nervioso. No es como una ranitidina que es para tu sistema gástrico, pues, ¿no? El efecto se va a notar en tu pensamiento, en tu velocidad, en tu forma de hablar. Entonces hablan lento, la boca se les seca, les da más hambre, les da menos hambre, les duele la cabeza y se asustan y ya dejan de tomarlo, pues, ¿no? Pero cuando lo dejan de tomar sucede lo que les conté como el café, el efecto rebote. Cuando tú detienes algo por un momento, solamente lo detienes por un instante, pero si no llegas a cumplir todo el tema del tratamiento, cuando quitas el tapón que lo obstruye, entonces la enfermedad ¡pum!, explota más fuerte. Y hay casos en los cuales pues se han visto muchas consecuencias negativas en pacientes por eso. Y así pasa.
Ahora, si quieren endorfinas, una forma simple es chocolate, cacao de 60% para arriba, si es posible 70% mejor, y vino, pero el vino con reserva, o sea, vino seco y una cuarta parte de la copa. Y eso ya está escrito en artículos, o sea, una cuarta parte de la copa te puede servir como para cargar endorfinas y de ahí te sientes bien, pues te sientes chill, ¿no? Eso es lo que te va a ocurrir. Pero si agarras tu copa, chapas tu tabernero, tu rosé y pa, le metes todo, eso ya no te está causando endorfinas. O sea, al inicio sí, pero después ya no. Ya estás ligándote a comprometer la función de otros neurotransmisores. ¿Cómo consigues más acetilcolina? A los niñitos, el plátano les ayuda bastante. En tu caso, ya, acelerando tu proceso, o sea, acostumbrándote a pensar y pensar y pensar y pensar, resolviendo crucigramas, pupiletras, leyendo, resolviendo acertijos, ¿no? Cosas así, o sea, cosas que hacen que tu cerebro empiece a funcionar, exiges a tu cerebro a lubricarse más en condición de acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina. Y ya, así funciona. Tengan en cuenta que el cerebro es un músculo, pues, ¿no? Eso sí lo deben haber escuchado antes. Esta es una imagen de un cerebro con Alzheimer, por ejemplo. Eso es lo que se ve en un cerebro de una persona dañada. Entonces, si se dan cuenta, las redes neurológicas empiezan a hacerse más separadas, lo cual pierde conexiones y termina afectando todo el cerebro. Pues. Por eso el Alzheimer como la esquizofrenia no tienen cura, por ejemplo. El Parkinson tampoco. Bien, listo. A ver, cuando una persona toma alcohol, algunos neurotransmisores se desactivan. Cuando tomas alcohol, todo el sistema nervioso decrece, porque el alcohol es un depresivo. Entonces, claro, y ahí viene lo que te digo, pues, no, profe, pero yo tomo alcohol, ¿no? Y más bien tengo ganas de hacer cosas. Depende la cantidad. ¿Ya? Por eso les decía, vino seco, un cuarto de copa de vino, te lo puedes tomar y te sientes como que ya, vamos, ¿no? Es como que cuando empiezas el tono, te dan tu shot, te lo tomas y estás como que sí, ¿no? Ya te dan ganas de hacer cosas. Métete 4 de esos y estás como que, ¿no? Ya, y eso. Entonces, ese es el tema. Todo tiene cierto límite y el alcohol, pasado el límite, deprime el sistema nervioso, lo cual hace que una de las primeras acciones que genera el alcohol es deprimir la cantidad o la segregación de acetilcolina. Es decir, meterse justamente con lo que tiene que ver con razonamiento, pensamiento y otras cosas. Y eso te explica por qué los borrachos terminan haciendo estupideces, pues, porque se mete justamente con eso, ¿no? ¿A qué se debe que algunos olviden los momentos del día anterior? A dos cosas. Uno, que si se meten con la acetilcolina, se están metiendo también con el trabajo de la memoria. ¿Ven? Todo tiene sentido, todo cuadra. Por eso hay que conocer para qué sirve cada cosa. Y dos, porque si bien a veces puede recordar algunas cosas, ya esto ya es psicológico, ¿no? Algunos por supervivencia, su cerebro dice, a ver, ¿qué hizo ayer? ¿Qué hiciste ayer, Juan? ¿No? Y empieza a ver. Dice, su madre, no, esta vaina te va a traumar. Y ¡plac! Elimina el recuerdo y listo. Y al día siguiente te levantas y ¿qué pasó? ¿No? Y de verdad lo olvidas. Ahora, eso no quita que dentro de uno mismo, y eso pasa con algunos borrachines, se sienten culpables. O sea, siento como que he hecho algo malo, pero no sé qué cosa. Y después le llaman y le dicen, no, ¿te acuerdas? No, y ya eso. ¿Por qué las personas convulsionan? ¿Les da sueño cuando toman alcohol? Sí, porque sí es un depresor, pues. Ahí ya depende de las personas, ¿no? Eso ya depende del metabolismo. Ustedes saben que el metabolismo depende de a quién le hace más efecto algo que otras personas. ¿Por qué las personas convulsionan? Es un problema dentro de la falta de una vitamina que no recuerdo el nombre, ahí sí me vas a disculpar, pero es la falta de una vitamina en el cerebro. Esta vitamina, al no ser absorbida lo suficiente, entonces causa una especie de electroshock, perdón, de cortocircuito en tu cerebro y ahí es cuando se apaga. ¿Ya? Ahora, tú me estás hablando de convulsiones, entonces en lugar de apagarse, genera pues un cortocircuito que más bien trastorna todo y entonces la persona se cae y ahí
se convulsiona. Pero la convulsión es en sí epilepsia. Y la epilepsia hay tipos de, pues, hay epilepsias que vienen a partir de personas que pueden caerse al suelo, botar espuma y temblar un montón, como hay epilepsias de personas a las cuales simplemente se les apaga el cerebro y ya, sobre todo en niños pequeños. Eso es grave porque a la larga se ha visto, sobre todo casos en los cuales estas personas, estos niñitos, suelen a largo plazo generar problemas de esquizofrenia. Así sucede. De hecho, muchos no lo detectan y desde chiquito se veía ya eso. El alcohol entonces mata neuronas. No las mata, pero sí las agarra a puñetazos. Si vamos a seguir esa metáfora, es así. ¿Hay alguna forma que se pueda regenerar o recuperar neuronas en la actualidad? Lo que puedes hacer es tenerlas bien amaestradas, ¿ya? Bien agarraditas, ¿no? Cosa que si las agarras a puñetazos, de ahí se recuperan rápido, pues, ¿no? Sí se pueden recuperar, eso sí puede pasar. Y no excederte, pues, ¿no? Si te excedes también, ¿qué vas a hacer, pues? Porque hay personas que no pueden recordar, olvidar cosas desagradables. Ah, eso lo vamos a ver cuando hagamos ahorita el sistema límbico. Si no te lo explico ahí, me haces acordar. Pero cuando lleguemos a la parte del sistema límbico, ahí te lo voy a explicar. Eso también tiene una razón biológica. Vamos ahorita con la estructura del sistema nervioso en general, para que vean cómo se divide, y de ahí ya entramos al sistema límbico. A ver, sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central, y este sistema nervioso central se divide en médula espinal, que es lo que está en tu espalda, y el encéfalo, que es todo lo que está en nuestra cabeza, ¿ya? Ahora bien, este encéfalo se divide en cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Cerebro, o sea, todo lo que está dentro de tu cabeza, y tronco encefálico, que es hasta atrás de la nuca, ¿no? Ahí, hasta ahí llega. De ahí ya sigue la médula espinal, que es todo lo que es tu columna. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. Somático se encarga de todo lo que es tus movimientos voluntarios. O sea, si tú mueves tus brazos, tus piernas, tu cabeza, eso es somático, porque mueves tu cuerpo a tu voluntad. Pero en nuestro cuerpo tenemos acciones biológicas que no suceden necesariamente a voluntad de nosotros. Los latidos de nuestro corazón son el ejemplo más notorio. ¿Ya? Laten a prisa, aunque nosotros no queramos, se tranquilizan, aunque nosotros no queramos, ¿no? A eso se le llama sistema autónomo, todo lo que tiene que ver con movimientos de nuestro cuerpo que nosotros no controlamos. Pestañear es autónomo. Cuando es con reflejo. Lo que pasa es que el pestañeo, a ver, mira, pestañear directamente tiene relación con tu tronco encefálico. ¿Ya? En realidad tiene más conexión con eso. Igual que bostezar, igual que vomitar, igual que toser. La respiración, ya. Tu actividad pulmonar sí es autónoma. Por ejemplo, cuando tú te asustas, empiezas a respirar más rápido por necesidad y tratas de tranquilizarte y no puedes. Ya, eso es autónomo. Ahorita vamos a ver un cuadrito de todo lo que es autónomo. Ahora, el sistema autónomo se llama simpático y parasimpático. Simpático se llama cuando se pone en alerta y se activa todo, y parasimpático cuando más bien está relajado. Antes de entrar a esa división, vamos a conocer primero las funciones de los lóbulos. Tienes 5 lóbulos, pero el quinto lóbulo, que es la ínsula, no está dentro de lo que son las preguntas de admisión en psicología. No sé si en biología, pero en psicología no está. Así que en psicología solo vamos a entrar a los 4 lóbulos básicos: frontal, parietal, temporal y occipital. En el caso del lóbulo frontal, tenemos aquí las funciones motoras voluntarias. Tus movimientos de brazo, movimiento del cuerpo, todo eso que tú haces adrede es voluntario, ya, eso es lóbulo frontal. Y también algo que le encanta a los exámenes de admisión preguntar: áreas del lenguaje. En el caso del lóbulo frontal tenemos el área de Broca. El área de Broca se encarga de la articulación de las cosas, de las palabras. Entonces, la razón por la cual tú hablas es porque el área de Broca está funcionando.
Sin embargo, en el lóbulo frontal esto no es lo principal. Lo principal como tal es aquello que solo tenemos los seres humanos y los animales no tienen, que es la corteza prefrontal. Forma parte del lóbulo frontal, pero es algo más elevado. Y es una pequeña parte que se encarga del control emocional, de la planificación, de la estimación del tiempo, del razonamiento, de la personalidad y del humor. Entonces, ahí, en esa pequeña parte, es donde tenemos todo lo que a nosotros nos hace seres humanos. Un daño en el lóbulo prefrontal nos puede volver a ser unos seres primitivos. Los animales no tienen, por eso es que ellos actúan emocionalmente directamente. Nosotros nos controlamos más. Es por eso que tenemos esa corteza. Por otro lado, el lóbulo parietal se encarga de procesar la información sensorial y también tiene un área de lenguaje que es el de Jeremy, que se encarga de ver las letras, ¿no? Para que tú puedas leer. Pero quien se encarga de mirar las cosas, o sea, de la visión como tal, de tus ojos, es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encarga de todo lo que es contenido visual. Mientras en el lóbulo temporal tenemos más bien la audición, la razón por la cual tú puedes escuchar. Y de esa forma también entendemos por qué hay un área más del lenguaje llamada el área de Wernicke, el cual se encarga de comprender las palabras, o sea, de que puedas escuchar y entender lo que te están diciendo. También el lóbulo temporal está relacionado con la memoria. No es un lóbulo, pero abajito tenemos eso que parece una especie de brócoli de color marrón que se llama cerebelo. Ese cerebelo se encarga de la coordinación motriz, la razón por la cual manejas una bicicleta y no te caes. Ahora, si no sabes manejar bicicleta, a lo mejor sí bailas. El hecho de por cuál bailas y no te caes también es coordinación motriz. Al igual, y por eso les decía, el cerebro es un músculo, habrá personas en las cuales el cerebelo está más maduro porque ha sido más motivado, más estimulado que en otras personas. Por eso los chiquitos desde pequeños lo primero que le hacen aprender es a bailar. Y la memoria procedimental. La memoria procedimental guarda los recuerdos de justamente pasos de baile, cómo manejar una bicicleta sin caerte y un montón de otras cosas más que tienen que ver con equilibrio motriz. Bien, dentro de esto tenemos al centro, tirando para el cuello, el tronco encefálico. Aquí en el tronco encefálico tenemos la respiración, la tasa cardíaca, la presión sanguínea, el movimiento de tus ojos, el movimiento corporal, el vómito, la tos, el hipo, un montón de cosas más. Pero como son tan mezcladas, y eso es lo que quiero que entiendas, en examen de admisión no te van a preguntar esto. ¿Ya? Lo que sí te van a preguntar es por el sistema reticular, que es un área que cruza todo el tronco encefálico cuya importancia es específicamente que te duermas y te despiertes. El sistema reticular ascendente te mantiene en alerta, te mantiene despierto, y el sistema reticular descendente te mantiene dormido. Bien, una lesión en esta área te podría llegar a causar el estado de coma, o sea que te quedes ahí dormido. Y listo. Con eso llegamos a la diferencia que existe entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y aquí la respuesta es básicamente lo que te deben haber alguna vez enseñado, que el hemisferio derecho es el más creativo y el hemisferio izquierdo es el más analítico. Ahora, las personas que escribimos, por ejemplo, con el lado derecho, con la mano derecha, funcionamos con el cerebro inverso, pues, ¿no? Con el cerebro izquierdo. Y las personas zurdas funcionan más bien con el lado derecho. ¿Ya? Eso también te deben haber dicho. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Dónde se da ese cruce? Ese cruce de cables se da en el tronco encefálico. Bien. Y ya está. Y de ahí simplemente son las características. ¿Por qué decimos que el hemisferio derecho es más creativo? Por el hemisferio izquierdo, por ejemplo, tú controlas todo lo que es tu lenguaje, las palabras, el significado de las palabras y todo lo demás. Pero el tono con el cual tú hablas e incluso la intuición de entender el lenguaje no verbal, todo eso es lado derecho. Ahí ya vas viendo una diferencia. Mientras que los músicos pues van a trabajar más con el lado derecho, los matemáticos más con el lado izquierdo. Ahora, ¿eso quiere decir que si yo soy diestro, entonces por necesidad yo voy a ser buen matemático? No, no funciona así. La única verdad dentro de eso es que si tú eres diestro, tu cerebro izquierdo está funcionando con una mayor velocidad, digámoslo así, pero cuando escribes.
nada más. Es lo único que se da. De ahí que uno sea más músico, más matemático, porque es zurdo, porque es diestro, no es algo que necesariamente va a cuadrar, ¿de acuerdo? Pero sí sabemos que existe esa diferencia. Entonces, por un lado tenemos hemisferio izquierdo, pensamiento lógico analítico, habilidad numérica, recuerdos de nombres, control del hemicuerpo derecho y procesar información de manera secuencial, una sola cosa a la vez, mientras que en el lado derecho tenemos reconocimiento de rostros, imagen tridimensional, control del cuerpo izquierdo, y procesamiento de información varias a la vez. ¿Qué es el pensamiento sintético? Mm, ya, lo que pasa es que cuando tú eres deductivo, tomas dos premisas para hallar una sola razón, ¿cierto? El pensamiento sintético es más abierto, entonces te da más posibilidades de solución. A eso se le llama pensamiento sintético. Va a la inversa, porque la deducción es lo más razonable, la síntesis es más compleja. La matemática se suelen basar en deductivo, por ejemplo. Esa es la principal diferencia entre ambos. Eso y que te da más posibilidades de respuestas. Por eso deben haber notado ustedes que hay personas que les hacen un acertijo y tratan de, o bueno, ¿cómo se llaman eso? Preguntas capciosas, y tratan de hallar la respuesta de la manera más lógica, pero no necesariamente están hechos para un cerebro lógico, están hechos para más bien extender la capacidad del pensamiento. La respuesta puede ser lógica, pero tomada desde varios ángulos. Entonces, es el pensamiento sintético el que se encarga de hacer ese tipo de cosas. El otro, en cambio, se quiere ir solamente por lo obvio, ¿no? Y esa es la diferencia. Bien, aquí es donde vemos qué es lo que hace netamente el sistema simpático y parasimpático. A ver, entonces, ¿sí tiene que ver con tus ojos? Pues sí, en buena parte, porque se encarga de tus pupilas. Sí saben lo que son sus pupilas, ¿no? Esa parte negrita, ya eso. Por ejemplo, vamos por el lado simpático, donde está el cuadro. A ver, ¿qué pasa cuando tu sistema nervioso se pone en alerta y el sistema simpático empieza a actuar? Primero, tus pupilas se dilatan, o sea, crecen. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con la luz, sino por la activación. Se inhibe la salivación, es decir, dejas de producir saliva, relajas las vías aéreas, subes las pulsaciones de tu corazón, es decir, aparece la taquicardia, inhibes la actividad estomacal, se empieza como que a cerrar un poco, estimula la liberación de glucosa, inhibe la actividad intestinal, es decir, no vas a ir al baño, ¿no? Segrega epinefrina y norepinefrina para activarte, relaja la vejiga y en otro caso promueve la eyaculación y las contracciones vaginales, pues, ¿no? Esto más ligado a la actividad sexual. Entonces, eso es lo que pasa en el sistema simpático. Y en el sistema parasimpático pasa todo lo contrario, pues, ¿no? Si las pupilas se dilatan, cuando estás relajado más bien, decrecen, pues, ¿no? Y así. Es por eso que has visto que a las personas que se drogan generalmente le ven los ojos, ¿no? Le ponen luces para ver justamente si está su sistema nervioso activado. ¿Ya? Y de acuerdo a eso se ve, pues, y se nota bastante. Cuando se enamoran también se les nota, justamente por esto. Y ya, así funciona el sistema simpático y parasimpático. Uno es un acelerador, el otro es para que estés tranquilo. Ahora sí, entramos al sistema límbico, que es la parte interior de tu cerebro. En general, el sistema límbico está formado por otras estructuras y estas se relacionan con la motivación, las emociones, el aprendizaje y la memoria. Interactúan con la corteza cerebral e intentan controlar todo lo que es la motivación sexual, el sueño, la temperatura, la agresión, el miedo y la docilidad. A ver, el sistema límbico en general, si te preguntan a qué se dedica específicamente a trabajar con las emociones. Pero el sistema límbico trabaja con otras cosas más, porque el sistema límbico se subdivide. Lo que sí hay que entender es que el sistema límbico es el que en general va a responder de manera emocional. Es lo primero y de hecho es lo primero por donde pasan todas las situaciones de tu vida. Te ocurre algo afuera y tu sistema límbico empieza a responder emocionalmente.
Pero para que tú no respondas tan emocionalmente e impulsivamente como un animal, entonces ahí aparece tu corteza prefrontal, que como habíamos visto es la parte humana, es aquello que hace que se controle el sistema límbico. Bien, entonces nuestra vida, nuestras conductas van relacionadas justamente a eso, a cuánto controla nuestra corteza prefrontal, nuestro sistema límbico, que ya de por sí es muy emocional. Pero dentro del sistema límbico, el culpable de que termines llamando a tu ex y eso, ya, es la amígdala. Porque la amígdala es aquella responsable de las experiencias emocionales y de la formación de recuerdos emocionales. Entonces, por ahí me preguntaron, ¿por qué las personas solemos algunas recordar más cosas malas que buenas? Porque los recuerdos trabajan directamente con el hipocampo, todos los recuerdos, pero el recuerdo emocional trabaja directamente como la amígdala. Y la amígdala, por evolución, es mucho más terca que el razonamiento. Entonces actúa más rápidamente. Sumado a que todos estos que están aquí sirven como procesos para el aprendizaje. Entonces ahí viene la pregunta, pues, ¿de qué aprendes más? ¿De aquello bueno que te pasa o de lo malo para que no se repita? Y ahí es cuando todo empieza a tener un poco más de sentido. Pero ya a esto le tienes que sumar las experiencias, el contexto de tu propia vida, tu personalidad y otras cosas más que hacen pues que esto suceda más veces o menos veces. Pero en esencia ese es el trabajo de la amígdala, mantener los recuerdos emocionales y está pegadito al hipocampo. Por otro lado tenemos el hipotálamo, que controla las funciones del sistema nervioso autónomo y endocrino, porque del hipotálamo también el hipotálamo también trabaja con la hipófisis, que ya es prácticamente lo ligado al endocrino. Sin embargo, su trabajo principal es el de equilibrio interno, o sea, de la regulación orgánica, el hambre, la sed, la temperatura. A todo este control se le llama homeostasis, cuando busca su equilibrio. Y también tenemos al tálamo. El tálamo es aquel que recibe la información de las sensaciones. Cuando tú tocas algo, por ejemplo, el primer lugar a donde lleva esa información es al tálamo y luego del tálamo va a la corteza cerebral que le toca ir. Pero primero hacen su primera paradita en el tálamo. Todas las sensaciones hacen eso, excepto el olfato, porque el olfato va directamente al área temporal, que es a donde pertenece. Esto ya es por contenido evolutivo, porque aunque somos humanos, no dejamos de tener un instinto animal. Entonces el olfato en los animales es muy necesario. Por eso es que por naturaleza va más rápido al lugar en el que tiene que ir. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a las bases biológicas de la conducta? ¿Por qué el sistema límbico está relacionado con el hipotálamo? Porque el hipotálamo está dentro del sistema límbico. O sea, todo el sistema límbico se compone de todas estas cosas. Entonces, la función del sistema límbico en realidad es todo esto, porque todos estos en conjunto forman el sistema límbico. Están dentro. Es eso, por eso está ahí. La terquedad es normal desde la niñez. Hay edades naturales en las cuales los seres son, los niños, los infantes suelen ser tercos. Si le quieres buscar una razón. Pero también depende a qué le llames terquedad, pues, ¿no? Y bueno, bien, entonces ya vimos por qué biológicamente se explican algunas conductas y algunos problemas en las personas. Ahora vamos a ver por qué el contexto también es importante en que sucedan estas mismas cosas, porque yo les había mencionado, pues, ¿no? Hay cosas que se explican desde la biología, todo se explica desde la biología, pero también hay cosas que no guardan base desde la biología, o sea, si bien se ven afectados, el problema viene de afuera.
viene más en parte al contexto, a la vida de la persona. Y esas son las bases sociales de la conducta. Entonces vamos a ver por qué antes el cuerpo es el culpable de algunas cosas y ahora vamos a ver por qué tus papás pudieron haber sido los culpables de algunas cosas que te puedan estar pasando, ¿ya? Veamos entonces, vayamos de frente al tema. La socialización es un proceso que pasamos todas las personas en las cuales la principal acción es la de interiorizar normas. La palabra interiorización se refiere a hacer algo tuyo, o sea, hacerlo más personal. Eso quiere decir que, por un lado, eh, la persona va a escuchar las reglas que le ponen y por otro lado, mientras más tiempo le pongan esas reglas, más automático se vuelve su comportamiento. La interiorización es la automatización de esas conductas. Entonces hay algo que a ti te pudieron haber enseñado hace mucho tiempo en tu casa y ahora lo haces porque sí, porque ya es parte tuya. Eso se llama interiorización. Sucede con las normas, con los valores, las creencias, las motivaciones, las pautas de comportamiento propias de la sociedad en la cual has vivido. Este proceso le permite adaptarse a ella, pues, ¿no? Permiten que tú seas quien eres. Esto es parte de tus padres, parte de las instituciones. Y se realiza desde la infancia, aproximadamente desde los 3 años, el ser humano ya se vuelve socializado. A ver, me dicen, ¿inteligencia y fuerza física son hereditarias? Ya, hay algo que tienen que tener en cuenta ustedes con la herencia. Y de repente esto se lo van a explicar en biología, porque creo que temas hereditarios es parte de un tema, no recuerdo bien. Pero algo que tienen que entender con la herencia es que la herencia es predisposición. Y la predisposición no es generalmente que tú vas a heredar eso tal y como está, sino que vas a heredar el factor que puede propiciar que suceda. Pero frente al hecho de que tú heredes una predisposición, se encuentra otro mecanismo importante, la estimulación. Entonces, si no hay estimulación, la predisposición se queda allí. Si hay estimulación, la predisposición se vuelve un factor más de tu vida. Entonces, por ejemplo, la inteligencia tiene esos dos factores, el factor tanto hereditario como el factor estimulatorio, pues, ¿no? El factor social. Depende de esos dos. Una persona puede nacer con la predisposición, pero en un ambiente en el cual no se propicia o no se estimula este factor, pues eso no crece. Y por otro lado, una persona pues sin un aspecto hereditario, pero con mucha estimulación, puede llegar a potenciar más su propio desarrollo de algo. Ese es el tema con la herencia. Uno no hereda algo directamente, hereda la predisposición. Para mala suerte, también la predisposición para algunos problemas mentales. Así también pasa. ¿Ya? No solamente las cosas buenas, sino también a veces heredamos cosas malas. Ya es cosa de nuestra familia. Ahora, ¿qué factores incluyen la socialización? O sea, ¿qué factores determinan tu socialización? En principio, la edad que tienes, porque uno no socializa igual en todo nuestro desarrollo. Vamos variando. Segundo, el sexo. El sexo también diferencia mucho la socialización. O sea, hay que ver las cosas como son, ¿ya? La cultura y también la etnia. Entonces, todos esos factores en una sociedad, sobre todo como la peruana, pues ameritan mucha diferencia a nivel de cuáles son las reglas, qué valores hay, qué creencias se tienen. Bien. A ver, o sea, ¿tiene algo de cierto cuando alguien te dice, por ejemplo, heredaste la terquedad de tu padre? ¿Tiene algo de cierto? Sí, tiene algo de cierto. Sí tiene ese algo de cierto, pero hay que hacer énfasis en ese algo, ¿no? Algo de cierto. Pero sí, sí puede ser. Ahora, esto ya es psicológico, pero ustedes se van a dar cuenta que van a heredar justo aquello que detestan más de sus papás. Eso que más les llega, eso tienes. De hecho, por eso les molesta. Esa ya es regla más psicológica. Veamos, características. Constante. ¿Por qué decimos que la socialización es constante? Porque luego de los 3 años que se cumplen para que la persona socialice, ya después se vuelve
parte de toda su vida, nunca dejas de socializar. Ahora, profesor, pero a mí no me gusta hablar con la gente. No, pero hablas, o sea, ¿ves? Nunca dejas de socializar. Además, tienes tus reglas comprometidas contigo mismo, o sea, la gente socializa. Incluso aquel que tenga pocos amigos igual está socializando. La socialización también es homogeneizadora. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad se divide por costumbres, por ejemplo, y estas costumbres nos hacen que tengamos, pues, grupos parecidos, ¿no? Tú te pareces a un grupo social porque perteneces a ese grupo social. Entonces, la socialización hace que, querramos o no, guardamos cierta cercanía y cierto parecido con otras personas que también pertenecen a ese mismo grupo de sociedad. Aún así, nuestra personalidad también se hace notar. Es decir, así como por un lado la socialización es homogenizadora, también es individualizadora. Y eso quiere decir que a pesar de existir en un grupo social con características muy similares, igual por personalidad nosotros buscamos la manera de hacerlo nuestro. Y de esa manera nos volvemos más especiales. Esa es la parte individualizadora, le pones lo tuyo. Se llama dinámica también la socialización porque va a ir variando de acuerdo al lugar donde estás, a la persona con la que estás, varía, vas cambiando. Cambia, así como ha cambiado la educación, por ejemplo, ahora de manera remota. Y universal porque en todos lados van a socializar, ¿ya? Siempre donde haya personas es un punto importante el llegar a socializar con ellas. No se puede no socializar, no puedes alejarte de las personas. Y bien, agentes de socialización, o sea, los importantes para que logres ser lo que eres hasta ahorita. Se consideran agentes de socialización a todas las personas, los medios o las vías mediante las cuales nos han transmitido tanto los conocimientos, las creencias, las normas y los valores, y tenemos dos tipos de estas. Tenemos agentes formales y agentes informales. La diferencia es muy fácil. Formales son solo familia y escuela, nada más. Pero obviamente uno de ellos es más importante que el otro, ¿cierto? Entre familia y escuela, la mayor importancia se la va a llevar la familia. La escuela, por teoría, solo tiene el aspecto o el trabajo de eh, reformar, no, consolidar las bases de la socialización que la familia ya ha generado. En realidad, por teoría, ese es el trabajo que debe hacer la escuela, ya que la escuela le den más chamba porque en la familia no hacen su trabajo y es otra cosa, pero la escuela solamente debe hacer eso, nada más, como que empezar a mantener, darle mantenimiento a las normas que se supone que ya viene de casa. Y los agentes informales, que son aquellos que aparecen después, son pues la sociedad misma, los grupos de pares o los grupos de pares en psicología son grupos de amigos de similar edad, medios de comunicación, redes sociales, televisión, videojuegos y un montón de otras cosas más. Ahí tenemos esa división. Mientras tenemos también una clasificación de la socialización en primaria, secundaria y terciaria. Esta terciaria tiene otro nombre con el que se le dice también resocialización. La diferencia entre primaria y secundaria está sobre todo en base a la edad. ¿Por qué? Porque la socialización primaria va hasta la adolescencia más o menos, en los cuales lo que están haciendo es centrar todas las bases sociales de tu vida. En la secundaria es cuando ya sales de ese mundo más pequeño al mundo real y es ahí donde más bien tienes que adaptarte a las situaciones y los ambientes de acuerdo a cómo tú has sido socializado. Por eso conoces más gente. Los que han salido ya del colegio deben haberse dado cuenta. En el colegio generalmente el mundo es tu casa, tu barrio y la gente de tu colegio, pues, ¿no? Y pareciera que el mundo fuera así, pero en realidad no, es más grande. Entonces ahí es cuando llega la parte secundaria. ¿Cuándo se le llama socialización terciaria o resocialización? Cuando cambias abruptamente de un entorno social. Imagínate que mañana te dicen, ¿sabes que nos vamos a Japón? Entonces tienes que alterar todos tus conocimientos, toda la forma en cómo has ido aprendiendo a actuar solamente porque estás viviendo en otro ambiente que tiene otras normas sociales. A eso se le llama terciaria o resocialización. Aunque también se le llama resocialización a todo aquel que por algún tipo de delito haya tenido que pasar resocialización para volver otra vez a acomodarse a la sociedad, ¿no? Readaptación social por algún tipo de mala conducta. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende entonces? No es tan complicado este tema a comparación del otro. De hecho, son cosas que seguramente ustedes les deben haber enseñado cuando estaban en el colegio, en curso de cívica, curso de PFRH y cosas así.
Bien, sigamos entonces. Y aquí llegamos a lo más fácil, más sobre todo de este tema, que son los tipos de familia. A ver, en principio, ¿qué es una familia? Es un microsistema social, o sea, es una sociedad chiquita, ¿ya? Una totalidad compuesta por elementos, que serían los que viven en ese ambiente, y cuyos miembros se empiezan a relacionar. O sea, aquí hay una relación cercana entre los que son familia, pero también hay una interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos, dentro de la sociedad que viven, que sería tu familia, también tienen su propio mundo y también se generan relaciones alternas a la familia. O sea, por ejemplo, tus papás y tú pueden ser una familia, pero tus papás solamente tienen su propia relación, que es su relación de pareja. Asimismo, tú tienes tu relación con tu mamá y tu relación con tu papá, que podría ser distinta, además de la relación con todos, pues, ¿no? Ya, ese tipo de juegos sistemáticos suceden en la familia. Ahora bien, por quienes viven en la casa, que sería por componentes, ¿no? Por miembros de la casa, es que se va a dividir en familia nuclear, familia monoparental, familia extensa y familia reconstituida. O sea, esto depende de quiénes son los miembros de la familia. ¿Cuándo le decimos que es una familia nuclear? Pues cuando está papá, mamá y los hijos. ¿Ya? Tienen que estar esos tres: papá, mamá y los hijos. A eso le llamamos familia nuclear o también elemental. También he visto por ahí que a veces le ponen familia clásica, pero así se llama. Todos ellos en una casa, eso es nuclear. Por otro lado, tenemos la familia monoparental. La familia monoparental sucede cuando se separan, cuando se divorcian, cuando hay fallecimiento o cuando el papá nunca estuvo o la mamá nunca estuvo, ya. Cuando un solo padre, uno solo de los padres se queda a cargo de los hijos, ahí se llama monoparental. Ahora, ¿qué sucede si es que este papá o esta mamá soltera se va a vivir con los abuelos porque necesita ayuda para que ayuden a criar a su hijo o a su hija? Entonces, ya no es monoparental. ¿Por qué? Porque están viviendo más personas de lo que son los padres y los hijos. Siempre que haya más personas viviendo ahí, más allá de los padres y los hijos, se llama extensa o ampliada. Está formada por padres e hijos que conviven con otros parientes consanguíneos o afines. ¿Qué quiere decir afines? Esos que a veces a ti te los presentan como tíos, pero sus apellidos son distintos, pero son bien cercanos a tu familia, entonces por eso les dicen tíos, ya, esos son afines. Eso pasa sobre todo en familias de provincia y viven en el mismo hogar. Ahora, con esto hay que hacer una precisión. ¿Por qué? Porque aquí en Perú muchas familias suelen repartirse pisos, es decir, tú me podrías decir, profesor, mis abuelos viven en el primer piso, pero luego le dieron el segundo piso a mis padres y mis padres construyeron su piso. Y luego mis otros tíos construyeron cada uno en sus otros pisos, pero cada uno vive en su departamento independiente. ¿Eso ya sería nuclear? No, eso sigue siendo extensa, sí, sigue siendo una casa. Lo único que han hecho es repartirse los pisos, pero la familia extensa se llama así justamente porque no hay en realidad una completa separación de las familiares, ¿ya? O sea que al final todos viven ahí en conjunto, ¿ya? Todo el mundo se entera de lo que pasa, tú escuchas lo de arriba, el de arriba escucha lo de abajo y así. Entonces, ese es el tema con el extenso o ampliado, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa si una familia monoparental o en una familia monoparental el papá o la mamá decide darse una oportunidad para el amor, ¿no? Entonces se presenta la llegada de los padrastros o madrastras y estos pueden llegar con sus hijos o sin hijos, pues, ¿no? O sea, puede ser alguien que no haya tenido hijos o alguien que ya haya tenido una familia anterior y que también se haya separado. Cuando aparecen padrastros o madrastras, entonces ahí llamamos familia reconstituida o fusionada, o también se le llama familia ensamblada. Cada una de estas familias tiene su pro y tiene su contra, pero es bastante contextual, depende mucho de muchas circunstancias. En el caso de la reconstituida, por ejemplo, va a depender mucho de si los hijos se llevan con los hijos anteriores de la otra persona, eh, si consideran familia o parte de su familia cercana a los nuevos hijos que podrían venir,
¿no? Si se llevan bien con el padrastro o la madrastra y cosas así. Entonces, todo tiene su pro, tiene su contra. En el caso de la extensa, algo que sucede muy bien es que muchos de estos, al estar cerca, entonces se enteran de muchas cosas y cuando alguien necesita algo, todos se comprometen. Eso a veces es bueno, pero también, por otro lado, el hecho de que todos estén muy comprometidos quiere decir que a veces no hay mucho lazo para la intimidad de una sola familia, entonces a veces todo el mundo se entera de todos y cosas así. Entonces, ese también puede ser un problema. ¿Bien? Depende ahí cómo se lleven las familias, pues. Y listo. Donde sí tenemos estructurado el tema de qué es bueno y qué es malo es en la crianza. Y aquí tenemos estilos de crianza. Por un lado tenemos el autoritario, el democrático, el permisivo y el desapegado. Aquí solamente hay uno que es positivo. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el único que podría estar bien? El democrático, exactamente. Al cual también se le llama autoritativo. No lo confundan con autoritario, son palabras distintas. Autoritativo o democrático. Vamos a ver qué dice la diapositiva. ¿Ya es? El democrático es un ambiente en el cual se te explica el porqué de las reglas, se advierte sobre las consecuencias que producirán las faltas a ellas, toma en cuenta el punto de vista del hijo y responden a sus demandas y preguntas con atención e interés. Es decir, te explican qué va a pasar, te explican cuáles son las reglas, te explican qué pasa si incumples ellas, pero ojo, el hecho de que te expliquen qué pasa si las incumples no amerita castigo ni psicológico ni físico. O sea, no es que yo soy democrático porque te dije que te iba a pegar, te avisé y te pegan. No, no es eso. Eso no es democrático. Toman en cuenta el punto de vista del hijo porque lo que quieren es mejorar el desarrollo de los hijos. Y aquí hay un punto muy importante que es lo que deben entender las familias en sí, ¿ya? En las familias, la mayor importancia, y esto es a nivel de terapia, incluso en psicología, siempre que haya hijos, siempre la prioridad son los hijos. Siempre, son los niños. Siempre que sean niños, ¿ya? O sea, pasado tu adolescencia ya no eres importante. Pero mientras eres niño, sí. ¿Por qué? Porque el niño al final es un síntoma de lo que pase en su familia. Siempre. ¿Ya? El niño es malcriado, no es que haya nacido malcriado, es que lo malcriaron, pues, ¿no? El niño fregado no es que haya nacido fregado, es que sus padres lo hicieron fregado. Entonces, hay muchas cosas ahí. Por eso es que siempre se prevalece el sentido de que la mayor importancia son ellos, hasta cierta edad. Ahora vamos con los tipos de crianza que dan asco, pues, ¿no? Vamos por el autoritario. Según esto, los padres imponen reglas estrictas de comportamiento y exigen obediencia absoluta. O sea, me haces caso y ya, ¿no? No explican por qué deben acatarse las reglas, es decir, nunca hablan contigo. Pues no todo es castigo, 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 pero en realidad no te explican algo. Tampoco toman en cuenta los puntos de vista del hijo. La desobediencia es castigada física o psicológicamente o moralmente, o sea, o humillan a su hijo, que hay gente que hace eso, o psicológicamente lo castigan con supresión de afecto, o sea, le dicen que ya no lo quieren, que lo van a abandonar. ¿Han visto a su papá que dice, te voy a dejar, ya, esos. Y, o el castigo físico, pues, ¿no? Que es pegarle, netamente. Todo eso es autoritario. ¿Ya? Eso no se debe hacer. Ahora, ¿por qué los autoritarios son así? Lo más explicable es que, aparte de los trastornos que vayan a tener los padres, ¿no? Que es una de las explicaciones más obvias, es porque también tienen el temor de llegar a ser, o sea, quieren tener tanto bajo control algo porque tienen miedo a que se descarrile, pues, ¿no? Pero en realidad los efectos de una familia autoritaria son dos cosas, o un niño lo contrario a lo que quieren lograr, o sea, un niño completamente malcriado que después por más que le pegues igual no te va a hacer caso, o dos, un niño el cual va a ser completamente sumiso ante la vida. Ninguna de esas dos cosas es buena. Por otro lado, tenemos el otro tipo de familia que es el permisivo. Y este más bien lo que hace es hacer lo contrario. Es decir, este tiene miedo de generar un castigo porque no quiere causarle problemas, porque cree que es malo y todo lo demás, y entonces más bien le deja hacer lo que le venga en gana. Y eso causa que no aprendan a expresarse los niños, pues, ¿no? Al no aprender a expresarse, entonces generan falta de empatía, lo cual puede generar crueldad, ¿no? A ver, según lo que dice aquí, se caracteriza por las escasas reglas de conducta que imponen a los hijos y porque permiten que los hijos expresen de una manera desatinada sus ideas e inclinaciones, sin consideración alguna a los que le rodean. Esto puede dar origen, pues, a personas crueles. Ahora, eh,
la característica de todos estos es que los padres están presentes, ya sea para no hacer nada, o sea, para permitir que pasen las cosas, o para no permitir que pase nada, o para hacer bien su trabajo. Pero en este otro tipo, que es estilo de crianza desapegado, eso no se da, ¿no? Se llama desapegado, desinvolucrado o negligente. En este estilo, el padre o madre delegan sus responsabilidades de crianza, desligándose emocionalmente a sus hijos. O sea, tuvieron a sus hijos, pero se los delegan generalmente a los abuelos. Ahora, antes de que ustedes se molesten en sus casas, ¿ya? El hecho de que a ti te dejen al cuidado de otra persona no implica necesariamente que seas desapegado, siempre y cuando los padres, porque están trabajando, o sea, debe haber una justificación, pues, ¿no? Luego de trabajar regresen y lo primero que hagan es atender las demandas de sus hijos. Y los fines de semana le dediquen tiempo a sus hijos. Siempre que suceda eso, ya no es desapegado, es una necesidad, pues que alguien los ayude a cuidarlos. Pero si eso no sucede y se desaparecen y en realidad no quieren saber nada de sus hijos, tanto así que incluso sus abuelos son sus padres y ellos son más vistos como hermanos, ¿ya? Porque a veces los niños tienen esa idea, ¿ya? De que la gente adulta de su casa terminan siendo más sus primos, sus hermanos, porque no los han entendido nunca o no los han visto nunca como padres en realidad. Entonces ahí sí hay un tema de desapegado, porque no les interesa, pues, ¿no? Les llega a sus hijos completamente y sucede más que todo en, en, en padres adolescentes. Es donde más suele suceder ese tipo de asuntos, ¿ya? O sea, la foto para el Facebook y para el Instagram no cuentan como ser padres responsables, ¿ya? Es algo que hay que explicarles a esa gente. Se muestran indiferentes, insensibles frente a sus necesidades y demandas. ¿Y por qué demandas? Porque los hijos tienen necesidades y esas necesidades son el cumplimiento de las funciones de la familia. ¿Qué función tiene la familia en la sociedad? En principio, crear más gente, ya, porque si no, desaparecemos. Entonces ahí está el tema reproductivo o biológico. Lo otro es el afectivo, porque si te han traído al mundo es justamente para quererte. Asumo que por eso dijeron que te querían traer al mundo, pues, ¿no? Y no te abortaron. Entonces la idea es que si estás en este mundo es porque te van a brindar amor. Si no, no tiene sentido y no están haciendo su trabajo. De hecho, el afecto es parte del desarrollo hacia la autorrealización de las personas. Tercera función, socializadora, porque son los primeros en enseñarte cómo es que te debes comportar ante el mundo. Son los primeros y las primeras muestras que de hecho el niño aprende por imitación todo, cómo debes caminar, cómo debes hablarle a las personas, qué debes hacer con las personas. Los niños imitan todo a nivel social. Económica, porque si te han traído al mundo es para brindarte calidad de vida, sino para qué te traen al mundo, pues no. La idea de traer hijos no es solamente porque es chévere tenerlos por cuando están chiquitos, sino también porque sabes que los puedes mantener bien, no solo mantener, sino mantener bien. Ese es el aspecto económico. Recreativo no quiere decir que entonces te van a dejar jugar y salir a la calle o te van a tener con el celular para que te diviertas mientras ellos están haciendo otra cosa, sino que van a jugar contigo. Ese es el tema con el recreativo, que van a salir contigo, que los fines de semana van a ir a pasear a algún lugar, o sea, que van a hacer cosas en familia, no que te van a comprar juguetes y te van a decir anda a jugar con ellos. ¿Ya? Eso no es recreativo. Y educativo porque esto va más cercano a la idea de que los padres son los principales profesores, porque cuando un niño no entiende algo, ¿quién se lo va a explicar? Pues los padres, ¿no? Por eso es que a veces los padres hacen tareas con los niños, los ayudan justamente en ese aspecto. Son los primeros en crear actitudes, hábitos de estudio, ¿no? Y son los primeros que aprenden en base a cómo veas estudiando, pues. Y ya, pues así es como funcionan las familias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Esa es la última parte ya. De acuerdo, entonces nos vamos a quedar ahí el día de hoy y nos vamos a ver la siguiente semana ya con otro tema. ¿Ok? Bien, chicos, un gusto. Nos vemos. Tenemos 20 clases para aprender todo. Y bueno, ya nos vemos. ¿Sí? Hasta luego. Chao. Gracias. Ya, profesor. Gracias, profesor.